La relación entre Dios y Zeus, figuras icónicas en distintas tradiciones religiosas, puede analizarse teniendo en cuenta sus características y atribuciones. Dios, desde una perspectiva monoteísta, es considerado un ser supremo, omnipotente, omnisciente y, a menudo, la representación del bien absoluto. Por otro lado, Zeus, figura central de la mitología griega, es reconocido como el rey de los dioses del panteón griego, representa el cielo y el trueno, pero también demuestra rasgos humanos como la ira y la pasión. Estos dos personajes reflejan la diversidad de concepciones divinas a lo largo de la historia de la humanidad. Así, mientras que Dios simboliza una unidad y una moralidad trascendentales, Zeus, a su vez, ejemplifica la pluralidad y complejidad de divinidades que caracterizaban la mitología antigua, donde los dioses eran retratados a menudo con defectos y virtudes, aunque en marcos diferentes. De este modo, podemos ver que ambos comparten el papel de ser figuras divinas, pero se basan en contextos culturales y creencias muy diferentes. Estas palabras son muy parecidas entre sí, con características que las hacen bastante similares en forma y, posiblemente, en significado. Sin embargo, ¿se trata de una mera coincidencia o se puede establecer una conexión directa entre estos dos nombres? Pues sí, existe una relación directa, y muy profunda y muy interesante, porque para explicar esta relación entre Zeus y Dios debemos pasar necesariamente por algunas cuestiones que, sin duda, cambiarán radicalmente tu forma de pensar sobre la historia de las religiones. La relación entre Zeus y Dios, y para comenzar esta explicación de lo que hay detrás de la similitud entre los nombres Dios y Zeus, vale la pena comparar otros dos nombres, Zeus y Júpiter. Es posible que hayas oído que el dios que los griegos llamaban Zeus era el mismo dios que los romanos llamaban Júpiter. Ambos nombres se refieren a un dios del cielo, del rayo y las tormentas, soberano sobre los demás dioses, asociado con el águila, el roble, etc. Pero la cosa es mucho más interesante que eso, porque no se trata simplemente de que Zeus y Júpiter sean nombres diferentes utilizados para hablar del mismo dios. De hecho, en la raíz, Zeus y Júpiter son también el mismo nombre. Júpiter en latín es Júpiter y este nombre se puede dividir en dos partes. La segunda parte, Peter, viene exactamente de la misma raíz que pater pai en latín, incluyendo otra deidad itálica, a veces también identificada como el propio Júpiter, que se llamaba Dipit o Dipat, literalmente padre del día, y una de las diversas formas de referirse a Zeus en la antigua Grecia era Zeu Pater, que es el sonido de Z. La primera letra de Zeus en el griego más antiguo se pronunciaba como 10. Hay otra deidad mencionada en el Rig Veda, que es uno de los textos sagrados más antiguos del hinduismo, conocida como Dios, que en algunas ocasiones también puede llamarse Deuser. La similitud entre esta deidad y las figuras de Dupater Dies y Ter, así como Júpiter, es bastante evidente y fácilmente perceptible. Es bastante curioso reflexionar sobre cómo, a pesar de la proximidad geográfica entre Grecia e Italia, que haría más fácil imaginar un diálogo entre ambas culturas, la India se encuentra a una distancia considerable. Esta realidad, sin embargo, no debe llevar a suponer que los elementos que caracterizan la cultura, las tradiciones religiosas y los dioses venerados en la India no tienen nada que ver con las deidades veneradas en Grecia o Italia. Al contrario, es esencial darse cuenta de que la trayectoria histórica de estas regiones de Europa está profunda e intrínsecamente entrelazada con la evolución de la historia de la India. Una prueba clara de esta conexión es la similitud entre las lenguas habladas en estas zonas. El griego, el latín y el sánscrito, la lengua clásica que compone los textos del Rig Veda, se clasifican como lenguas indoeuropeas. Esto indica que proceden de un mismo antepasado lingüístico común, lo que pone de relieve una interrelación más amplia entre estas culturas distantes que, a pesar de las barreras geográficas, comparten raíces lingüísticas e históricas. Para ilustrar mejor esta idea, podemos considerar el latín como un ejemplo esclarecedor. Las lenguas portuguesa, española, italiana y francesa, entre otras, tienen sus raíces y descendencia directamente vinculadas al latín. La palabra mae, en portugués corresponde a la palabra moter en inglés, lo cual es bastante evidente e innegable. En español, la palabra utilizada para designar a una madre es madre. Del mismo modo, el italiano también utiliza el término madre para referirse al mismo concepto. Sin embargo, cuando analizamos la lengua francesa, vemos que la palabra correspondiente para la misma idea, que es madre, es mère. Es interesante observar estas similitudes y diferencias entre lenguas, sobre todo cuando se trata de vocabulario básico relacionado con la familia. En español, la palabra utilizada para referirse al padre es padre, mientras que en italiano, el término también es padre. En francés, la palabra correspondiente es père. Por otro lado, si consideramos el latín,
que puede considerarse como la lengua que dio origen a estas otras lenguas romances, las palabras para madre y padre son, respectivamente, mater y pater. Así pues, se observa una consanguinidad léxica entre estas lenguas, que refleja las raíces comunes que comparten en cuanto a los términos que designan a los progenitores. La palabra madre, en diferentes lenguas, revela un interesante patrón de similitud que se remonta a las raíces lingüísticas de las distintas culturas. Por ejemplo, en latín, la palabra para madre es mater. En griego, encontramos meter, mientras que en persa antiguo la forma utilizada es matar y, en sánscrito, la palabra correspondiente es matr. Del mismo modo, la palabra padre también tiene una configuración similar en las mismas lenguas. En latín es pater, en griego se mantiene como pater, en persa antiguo es pitar y en sánscrito también se dice pitar. Esta constancia en los nombres de madre y padre a lo largo de las distintas lenguas muestra una clara conexión familiar entre las lenguas y sugiere un antepasado común. Además, al igual que las lenguas latinas tienen su origen en un tronco lingüístico común, que es el latín, este origen compartido explica, en cierta medida, la manifestación de estas notables similitudes que observamos. Todas las lenguas que pertenecen a la familia lingüística indoeuropea comparten el origen de una lengua ancestral común a todas ellas. El reto que se plantea en este contexto es que el ancestro en cuestión es extremadamente remoto en el tiempo, lo que hace que la situación de identificarlo y describir sus características particulares sea bastante compleja y desafiante. ¿No es así? Por lo que respecta a la lengua latina, es posible observar, tanto documental como materialmente, a través de diversos textos que han logrado resistir el paso del tiempo, los importantes cambios que esta lengua ha experimentado a lo largo de su dilatada trayectoria histórica. Estas transformaciones reflejan las variaciones lingüísticas y culturales que han influido en el latín en distintas épocas, poniendo de manifiesto la evolución que se ha hecho patente con el paso del tiempo. Ponemos a su disposición una variedad de textos que datan desde el siglo I hasta la actualidad, incluyendo obras pertenecientes a los siglos II, III y IV, entre otros. Esto nos da la oportunidad de observar las transformaciones del latín a lo largo de los siglos, comenzando, por ejemplo, en la época del famoso orador Cicerón y continuando hasta el período de los escritos de Camões, culminando la forma contemporánea del portugués que conocemos hoy. De este modo, podemos ver cómo la lengua evoluciona gradualmente con el paso del tiempo. Sin embargo, cuando se trata de lenguas de la antigüedad, como el latín, el griego antiguo, el persa antiguo y el sánscrito, la situación es diferente, ya que no disponemos de registros tan completos y bellos que puedan compararse con los de lenguas más recientes. Por ejemplo, podemos ver un camino de evolución en el griego, empezando por el griego utilizado en el Nuevo Testamento, que data del siglo I. Luego podemos pasar al griego del filósofo Aristóteles, que vivió en el siglo IV, e incluso llegar al griego de la Odisea, una obra que data del siglo VI. Sin embargo, cuando intentamos remontarnos aún más en el tiempo en busca de documentos y registros escritos de estas lenguas, pronto nos damos cuenta de que empiezan a escasear. Lo que sí se puede hacer es una reconstrucción hipotética de las formas más antiguas de estas lenguas. Es importante destacar que esta reconstrucción es factible hasta cierto punto, ya que muchas de las variaciones y transformaciones que se producen en una lengua a lo largo de los siglos tienden a seguir patrones que pueden considerarse predecibles. ¿No es así? Puede buscar información sobre la ley de Grimm en el canal de Glousconaut, donde encontrará un vídeo excepcional que trata este tema en detalle y que le recomiendo encarecidamente que vea. Así comprenderás más a fondo este proceso específico. Pero, en cualquier caso, basándose en propuestas reconstruccionistas, los investigadores en este campo llevan más de 100 años sugiriendo que la lengua ancestral común que dio lugar al griego, el latín y el sánscrito es una lengua que se ha denominado protoindoeuropeo. Se eligió este nombre porque se considera la lengua primitiva del grupo de lenguas indoeuropeas. Sin embargo, es esencial subrayar que esta lengua protoindoeuropea no tiene pruebas registrales ni documentación concreta que lo demuestre. Históricamente hablando, la cuestión que se plantea implica una reconstrucción que se considera hipotética y que se lleva a cabo a partir de textos antiguos, que fueron escritos en lenguas que pertenecen al grupo lingüístico indoeuropeo, así como utilizando métodos específicos empleados en lingüística y en áreas relacionadas con el estudio de las lenguas. Siguiendo esta línea de razonamiento, es plausible afirmar que los términos «duper Júpiter» y «deuser» derivan del nombre protoindoeuropeo «deuser». En este contexto, es importante señalar que la segunda parte de este nombre se traduce como «padre», algo que ya sabemos. Por otro lado, la primera parte de este término hace referencia a una raíz que tiene el significado de «cielo», más concretamente, el cielo durante el día. Así,
podemos interpretar que el significado de todos estos dioses, al proceder de esta raíz, sería algo cercano a Padre del Cielo o Padre Celestial. Una vez establecida esta interpretación, podemos centrarnos específicamente en la relación entre los nombres Zeus y Dios. Por esta razón, hasta ahora no hemos profundizado en definiciones o aspectos concretos de la palabra Dios. Cabe señalar que Deus es una palabra portuguesa que tiene su origen en el latín Deus. Sin embargo, es importante destacar que, en la lengua latina, el término Deus pasó a utilizarse de forma amplia, convirtiéndose en una palabra genérica que puede aplicarse a diversas deidades, sin restringirse al concepto de Dios cristiano, sino abarcando la idea de cualquier ser supremo o deidad venerada en diferentes contextos religiosos. Júpiter no se refiere a un nombre que pueda considerarse propio, por lo que podemos decir que es algo distinto de un nombre que identifica de forma unívoca a una persona o entidad. Júpiter es reconocido como una deidad, al igual que Neptuno, ¿no es así? Tanto Neptuno, conocido como dios del mar en la mitología, como Apolo, venerado como dios de la luz, la música y la profecía, son importantes figuras divinas en la tradición mitológica. Por lo tanto, podemos decir que tanto Neptuno como Apolo son considerados dioses en sus respectivos contextos dentro de las historias y creencias que los rodean. Un fenómeno análogo al anterior se produce en la lengua sánscrita, donde la palabra deva, que tiene el mismo origen etimológico, representa un concepto que puede utilizarse para referirse a cualquier deidad o ser celestial. Por último, al abordar específicamente el concepto de Dios tal y como se describe en la Biblia, es importante subrayar que el Dios mencionado en este contexto no aparece, en su narración inicial, dentro de un marco de lenguas pertenecientes a la familia indoeuropea, lo cual es algo a tener muy en cuenta. De hecho, se manifiesta en un contexto relacionado con las lenguas afroasiáticas, ¿no es así? Otra familia lingüística, que destaca especialmente en el contexto del hebreo, es la relacionada con esta lengua semítica. En este contexto, es importante mencionar que la deidad a la que se hace referencia tiene un nombre específico, que ya ha sido discutido y analizado aquí en nuestro canal. Sin embargo, también se le llamaba en hebreo mediante una expresión más amplia, que se refiere a las deidades en general, conocida como el término Elo, alternativamente, Elohim. Sin embargo, los devotos y seguidores de este Dios, ¿verdad? Los devotos de este ser divino, en un determinado momento de la trayectoria de la civilización, establecieron una interacción con la lengua griega, y en este contexto, algunos de estos fieles comenzaron a expresarse sobre este Dios utilizando el griego. Una de las expresiones que se utilizó para referirse a este Dios en la lengua griega fue la palabra Theos, que, en su traducción literal, denota el concepto de divinidad, y más ampliamente, puede considerarse un término genérico para referirse a lo sagrado o divino. Sin embargo, es importante subrayar que no es la única palabra que podría utilizarse, ¿verdad? La palabra Theos no deriva de la misma raíz etimológica que la palabra Zeus, aunque, a primera vista, esta relación pueda parecer posible. Es una observación interesante, ya que a menudo podemos suponer vínculos entre términos que en realidad no son válidos. Es una raíz diferente, pero lo realmente relevante es el hecho de que la narración continuó, y la gente empezó a discutir y a compartir sus opiniones sobre este Dios. En cuanto al latín, cabe mencionar que cuando se tradujo la Biblia, escrita inicialmente en hebreo, este texto sagrado se tradujo finalmente al latín. Esta traducción tuvo lugar en el contexto de la cristianización del vasto imperio romano. En este proceso, el término elegido para sustituir al hebreo, Elohim, y al griego, Theos, es la palabra latina, Dios. Es importante subrayar que, en el cristianismo, la creencia fundamental es que solo hay un Dios. Por lo tanto, el uso de un nombre propio para referirse a este Dios, frente a la designación de otros dioses, se consideraba esencialmente innecesario. Además, hay otras motivaciones que también tienen que ver con la cuestión de la piedad y otras reflexiones que ya se han mencionado en un vídeo que he citado antes, en el que hablaba de la denominación adecuada del Dios que aparece en la Biblia. Así que, en esencia, podemos entender que así es como la palabra Dios, cuyo significado original es un término de origen latino que tiene una raíz común con el griego Zeus, acabó estableciéndose como casi un nombre propio para la deidad mencionada en la Biblia. Hoy en día, muchas personas dicen, por ejemplo, que tienen fe en Dios, o que consideran que Dios es fiel, o que Jesús es el Hijo de Dios, sin sentir, sin embargo, la necesidad de aclarar exactamente a qué Dios se están refiriendo. De este modo, es importante señalar que el término en cuestión acabó transformándose en algo parecido a un nombre propio, lo que es perfectamente comprensible, sobre todo cuando analizamos este fenómeno en un contexto mayoritariamente cristiano. Además,
Es evidente que esta transformación ortográfica, que comienza con mayúscula, acentúa la relevancia del término. Ahora bien, al mencionar que estaba experimentando ciertas cuestiones que podrían alterar radicalmente la percepción de los relatos sobre la historia de las religiones, estoy dejando claro que se trata de un aspecto significativo de este debate, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que se están mencionando? De hecho, hay fundamentalmente dos opciones. La primera observación que podemos hacer es que ninguna de las religiones conocidas comenzó y se desarrolló de forma aislada, sin contacto ni influencia de otras prácticas religiosas o culturas. Es bastante común que la gente crea que las diferentes mitologías, como la griega, la china, la nórdica y otras, surgieron de forma completa y finalizada, con una organización coherente y una protección de derechos de autor asignada a sus respectivas creaciones e inventores. Esta percepción está tan arraigada que, a menudo, cuando se encuentran elementos en las narraciones de la mitología griega que se parecen a otros en las historias de la mitología india, muchas personas sienten un impulso inmediato de cuestionar quién plagió o copió a quién. Como si estas mitologías estuvieran envueltas en una disputa legal real entre autores contemporáneos de literatura fantástica o de ciencia ficción, muy similar a los conflictos de derechos de autor que vemos hoy en día. Sin embargo, esta suposición no se ajusta a la realidad, que es bastante diferente y, de hecho, mucho más compleja que eso. Todas las tradiciones religiosas que conocemos hoy tienen orígenes más remotos de lo que observamos en su forma contemporánea. Es más, muchas de estas religiones tienen raíces comunes, y a lo largo de los siglos, han establecido y mantenido interacciones y relaciones entre sí, incluso después de haber alcanzado su apogeo o desarrollo, si se puede decir así. Para ilustrar este punto, podemos considerar que los antiguos griegos, así como las diversas comunidades itálicas, nos han legado, como ya se ha dicho, diversos elementos culturales que comparten entre sí. Por lo tanto, es posible observar que, incluso en contextos diferentes, las influencias culturales y religiosas se entrelazan de manera significativa. Esto incluye, de hecho, tanto la lengua que se habla como diversos aspectos relacionados con las creencias y prácticas religiosas. ¿No es así? De hecho, si tenemos en cuenta que este grupo procedía de una comunidad que hablaba una lengua ancestral que le era propia, podemos concluir que esta comunidad también tenía una cultura diferenciada. ¿No es así? En ese momento, los individuos estaban enfrascados en una conversación, discutiendo diversos aspectos, expresando opiniones y compartiendo sus pensamientos. De este modo, tenían una serie de conceptos y formaban ideas que eran parte vital del diálogo entre ellos. Por lo tanto, si una nación comete un error, también acaba perdiendo no solo conceptos importantes, sino también aspectos significativos de su cultura y otros elementos relacionados. Sin embargo, como ya he mencionado, los griegos, al igual que los pueblos de Italia, han conseguido heredar diversos aspectos culturales comunes a sus antepasados, así como influencias de los pueblos indoeuropeos. A pesar de estas herencias, cada uno de estos grupos ha continuado esta herencia de una forma que destaca y se diferencia de los demás. Estos grupos culturales han logrado desarrollarse de forma relativamente independiente, lo que ha dado lugar a la creación de culturas distintas que, aunque comparten ciertas similitudes, también presentan diferencias significativas. Sin embargo, es importante destacar que la historia de interacción entre estos pueblos no terminó en esta etapa inicial. De hecho, no hubo una separación definitiva que resultara en su total distanciamiento. Al contrario, a lo largo del tiempo, estos pueblos se han encontrado en varias ocasiones, manteniendo interacciones continuas y dinámicas. Un ejemplo notable de estas interacciones es la participación de los romanos, uno de los pueblos pertenecientes al grupo itálico, que, en un determinado momento histórico, incluso acercaron a estos otros pueblos a sí mismos, integrándolos de diferentes maneras en su propia cultura. Leyendo los textos de Homero, las tragedias griegas, los filósofos griegos en la educación de adultos y niños en Roma, entonces la cultura de la élite romana fue fuertemente influenciada por la cultura griega y, en consecuencia, la forma en que los romanos pensaban acerca de Júpiter terminó incorporando diversas características que se desarrollaron específicamente en Grecia, correcto, en relación con el Zeus griego, por lo que Zeus y Júpiter tienen esta cercanía original porque provienen de la misma raíz protoindoeuropea, pero luego, a lo largo de la historia, se hicieron nuevos contactos y se produjeron nuevas influencias y esta conexión, correcto, este flujo cultural religioso mitológico con elementos pasando por aquí y por allá, convirtiéndose en la ruta de Grecia a Roma y de Roma a Grecia continuó durante siglos y aún más. Este flujo no fue un simple camino de una sola dirección. De hecho, lo que tenemos históricamente es un verdadero circuito extremadamente complejo. La maraña que incluye pueblos y culturas de Egipto, Siria, Mesopotamia, Persia e India es un dinamismo cultural abrumador, imposible de seguir completamente,
y solo podemos obtener pistas sobre estos contactos culturales y transformaciones culturales y religiosas, cultuales y mitológicas a partir de la documentación que ha sobrevivido. Para ilustrar una idea que me parece especialmente intrigante sobre el tema que nos ocupa, me gustaría mencionar que Hermes es la deidad de la mitología griega más estrechamente vinculada al dinamismo, la velocidad, el movimiento por los caminos y la protección de los viajeros. Por lo tanto, optaré por presentar una imagen que se relaciona con este dios de una forma interesante y peculiar, ya que la imagen que he elegido es la de Hermanubis. Esta representación aporta un aspecto curioso a nuestra comprensión de Hermes. Se trata de una deidad resultante de la fusión de las culturas griega y egipcia, que gozó de gran popularidad en Egipto, especialmente durante el periodo en que este territorio estuvo bajo dominio romano. Este ser divino es una figura que aúna características y atributos de diferentes dioses, como Hermes, conocido como el mensajero de los dioses en la mitología griega, Anubis, que es una deidad de la mitología egipcia asociada con el más allá y la momificación, y Mercurio, que tiene un papel similar en la mitología romana como mensajero y dios del comercio. Además, incorpora rasgos de otras entidades divinas, ampliando su complejidad y las facetas de su naturaleza. ¿Qué ocurre con esta combinación de características divinas? Dime, ¿tienes razón? La pregunta planteada se refiere a conceptos que pueden relacionarse con distintos sistemas de creencias y tradiciones religiosas, a saber, las mitologías griega, egipcia o romana. Cada una de estas mitologías presenta un conjunto distinto de dioses, mitos y prácticas. Por ejemplo, la mitología griega es conocida por sus historias de dioses como Zeus y Atenea, mientras que la egipcia cuenta con deidades como Ra e Isis. Por otro lado, la mitología romana, a menudo influida por la griega, incluye dioses como Júpiter y Venus. Por lo tanto, identificar si algo pertenece a una de estas mitologías requiere analizar detenidamente los elementos en cuestión y comprender los orígenes y contextos históricos de cada uno de ellos. Así que, para ser más precisos, lo que se menciona no se limita a la mitología griega, ni a la egipcia ni a la romana. Es posible que sea una combinación de todos estos aspectos, ¿no? Es importante subrayar que, estrictamente hablando, y esta es una cuestión esencial que hay que abordar, no se puede decir que haya mitologías que se puedan clasificar como griega, egipcia o romana. ¿Está claro? Lo que realmente existe a lo largo de la trayectoria de la humanidad son una variedad de cultos, creencias, narrativas y artefactos que se difundieron y sufrieron transformaciones a lo largo del tiempo. Esta realidad es extremadamente compleja y confusa, y para facilitar la comprensión de este proceso, hemos desarrollado arbitrariamente categorías que consideramos artificiales y que denominamos mitología griega, mitología romana, etc. Estas categorizaciones se aplican a fenómenos que, en realidad, nunca fueron concebidos para integrarse en un todo que se asemeje a un sistema coherente, cohesionado y autosuficiente, ni protegidos por derechos de autor ni agrupados bajo ninguna otra etiqueta específica. Entendido esto, parece que estamos ante un diálogo en el que se plantean preguntas. Así pues, se ha presentado la primera pregunta y ahora pasamos a la segunda, ¿no? Volviendo a la discusión sobre la conexión particular entre Zeus y Dios, podemos afirmar lo siguiente: estos dioses, a los que en esencia se hace referencia con el mismo nombre, representan la misma divinidad, el mismo ser supremo. Por lo tanto, podemos decir que Zeus y Júpiter son, de hecho, la misma deidad, poseyendo así una serie de similitudes que ya se destacaron al principio de este vídeo, ¿correcto? En los textos de la antigua Grecia, así como en los de la antigua Roma, tanto Zeus como Júpiter son descritos como la figura de un dios soberano, que reina sobre todos los demás dioses. Estas deidades se asocian a menudo con el símbolo del rayo, estrechamente vinculado a la imagen del águila y el roble, además de aparecer como protagonistas en narraciones casi idénticas entre sí. Incluso hay menciones de algunos autores antiguos que afirman directamente que la entidad a la que los griegos se referían como Zeus era, en realidad, la misma entidad considerada por los romanos bajo el nombre de Júpiter. Sin embargo, cuando analizamos la relación entre Zeus y Dios, concretamente en comparación con el dios descrito en el Rig Veda, el texto sagrado de la tradición india, nos damos cuenta de que prácticamente no existen más relaciones significativas entre estas figuras, salvo por el hecho de que comparten un nombre similar. De los dioses mencionados, si es correcto decir que a menudo se les denomina Padre, y que tienen una conexión con el cielo. Sin embargo, las similitudes entre ellos prácticamente terminan en este punto concreto. Por lo tanto, tener un nombre similar no implica en absoluto que estos dioses sean realmente la misma deidad. Un ejemplo interesante es el dios Zeus, que comparte el mismo origen etimológico que la palabra Tyr, que se refiere al dios nórdico. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de esta conexión lingüística,
Zeus y Tyr tienen muy pocos elementos en común, sobre todo en cuanto a las características, historias y contextos culturales en los que se insertan. Por otro lado, varios autores antiguos afirmaban que el dios egipcio Amón era, de hecho, el mismo que Zeus. Además, sostenían que Tinia, un dios de la mitología etrusca, también era igual a Zeus, al igual que el dios fenicio Baal Chamim, que también estaba asociado con Zeus. Sin embargo, es importante señalar que, en realidad, ninguno de estos nombres mencionados tiene relación directa con la figura de Zeus. Sin embargo, es importante señalar que ninguno de estos nombres está relacionado entre sí, razón por la cual hay dioses que, a pesar de tener nombres similares, no son identificados como la misma deidad. Al mismo tiempo, también hay dioses que, a pesar de tener nombres diferentes, son reconocidos como la misma entidad divina. Para enriquecer esta discusión, también podemos añadir una última capa de complejidad, que exploraré en este punto antes de llegar a una conclusión. Lo que quiero decir es que no basta con decir que Zeus y Júpiter representan la misma divinidad, porque esta simplificación es inadecuada. Es más, tampoco se puede afirmar categóricamente que Zeus y Júpiter son la misma divinidad, porque esta idea, aunque parezca lógica a primera vista, no es tan simple como parece, ¿verdad? Reitero que no es correcto afirmar de forma simplista que Zeus y Zeus representan la misma divinidad. Mi intención es dejar claro lo que estoy expresando. Lo que intento decir es exactamente correcto, ¿no? El Zeus retratado en las narraciones de Homero, especialmente en los relatos relacionados con la guerra de Troya, se presenta de una manera muy diferente en comparación con la representación de este mismo dios en los himnos atribuidos a Orfeo. Mientras que el Zeus homérico se caracteriza por su presencia más concreta y activa en los acontecimientos y la vida de los mortales, el Zeus de los himnos órficos adopta una forma que puede considerarse mucho más abstracta y simbólica, destacando por su dualidad y sus significados más profundos y espirituales. Esta significativa diferencia en las representaciones muestra cómo un mismo personaje mitológico puede ser interpretado de distintas maneras a lo largo del tiempo y en diferentes contextos literarios. El Zeus descrito en las obras de Homero y Orfeo tiene características y aspectos distintos en comparación con el Zeus tratado en los escritos filosóficos de Aristóteles. De hecho, la representación del dios griego en la literatura épica y la mitología contrasta considerablemente con la forma en que se interpreta y discute en el contexto filosófico aristotélico. Estos dos tipos de representaciones ofrecen distintas visiones de la deidad, revelando cómo la antigua cultura griega concebía el poder y los atributos de Zeus en diferentes esferas del conocimiento y la expresión. Por lo tanto, continuando con esta línea de razonamiento, nos estamos refiriendo exactamente al mismo nombre y manteniéndonos dentro de la mitología griega. La discusión sobre la posibilidad de determinar si estamos hablando del mismo dios o no, si estamos hablando de la misma entidad o no, y si nos estamos refiriendo al mismo ser o no, ya se presenta como una cuestión extremadamente compleja y difícil de responder. Así que esta pregunta sobre la equivalencia entre X e Y, o si Zeus puede considerarse el mismo dios que la concepción cristiana de Dios, resulta bastante complicada y para algunos, incluso imposible de responder de forma objetiva y concluyente. Es como preguntarse si el Papa Francisco y el Ojo de Rever son realmente la misma persona, lo que no hace sino reforzar la dificultad de encontrar respuestas definitivas a tales comparaciones. Responder a esta pregunta es considerablemente más sencillo, ya que el referente asociado a estos nombres se refiere a algo concreto y palpable, es decir, a algo que se puede percibir y tocar físicamente. Esto proporciona una mayor claridad en la comprensión de lo que se está tratando, facilitando la tarea de dar una respuesta. En una circunstancia concreta, podemos encontrarnos con un grupo de individuos que se refieren a una determinada persona utilizando el nombre de Ror Revergolo, mientras que, por otro lado, hay otros individuos que optan por llamarle Papa. Esta diferencia a la hora de referirse a una misma figura pone de manifiesto la variedad de formas en que las personas pueden reconocer y designar a alguien que ocupa un puesto destacado, en este caso, la cúpula religiosa conocida como papado. Francisco, cuando queremos referirnos a una persona concreta, existe la posibilidad de utilizar una fotografía para comprobar que nos estamos refiriendo a la misma persona. De esta forma, mostrando la fotografía, podemos comprobar que el referente de la palabra que se está utilizando en una conversación es efectivamente el mismo para ambos interlocutores. Un ejemplo práctico sería el uso de la palabra mesa. Si una persona menciona esta palabra y la otra también, podemos mostrar una imagen de este objeto o incluso del propio objeto físico para que ambos interlocutores puedan asegurarse de que están utilizando la palabra mesa para referirse a la misma cosa, aunque en algunas situaciones puedan utilizar nombres diferentes. Sin embargo, cuando se trata de entidades como Dios, que en distintas culturas y mitologías se conoce con otros nombres, como Zeus, Elohim, Schive y Saturno,
se plantea la cuestión de cómo hacer una comparación eficaz entre esos distintos significantes. En este caso, sería más complejo establecer un parámetro visual, como hacemos con los objetos o las personas, para asegurarnos de que estamos hablando del mismo concepto o entidad trascendente, ya que estos nombres pueden ser representaciones de deidades en diferentes tradiciones y contextos culturales, lo que hace más difícil comprobar que todas las partes implicadas se están refiriendo a la misma figura o idea. Por lo tanto, discutir esta comparación requeriría un enfoque más detallado que tenga en cuenta los matices de la historia. Este tema en particular es algo que realmente se encuentra completamente fuera de los límites y el alcance de la investigación histórica que se lleva a cabo en el entorno académico de manera científica. ¿No es así? Puedo llevar a cabo diversas actividades, como responder preguntas, proporcionar explicaciones sobre diversos temas, ayudar con la redacción de textos, ofrecer consejos de estudio y mucho más. Estoy aquí para ayudar a responder preguntas y proporcionar información útil, procurando siempre que la conversación sea relevante e informativa. Si tienes una necesidad o un tema específico en mente, no dudes en preguntar. Afirmar que ciertas personas, denominadas fulano de tal, en el contexto histórico específico de X o Y, creían o no que Dios A y Dios B eran esencialmente la misma entidad, ¿es correcto? Esta cuestión puede abordarse desde una perspectiva histórica. Sin embargo, si usted cuestionara si estas personas eran, de hecho, genuinas o si estaban actuando correctamente dentro de sus respectivos contextos históricos, me sentiría obligado a pedirle que retrocediera 2 pasos, revisando el comienzo del vídeo. Como alternativa, le sugeriría que buscara la orientación de un experto en teología, como un teólogo, un babalorixá o un imán, que pueda ofrecer opiniones fundamentadas en el campo de la teología, así como en las tradiciones dogmáticas pertinentes a este tema. Sin embargo, en lo que respecta al análisis histórico, es importante subrayar que, como historiador, no puedo ofrecer una respuesta definitiva. Tanto Dios como Zeus se refieren a la misma divinidad en contextos diferentes. Sin embargo, en resumen, es importante subrayar que los términos Zeus y Dios son en realidad nombres que guardan entre sí una relación lingüística y cultural. Esta relación pone de relieve de forma muy fascinante la complejidad inherente y la naturaleza dinámica que caracteriza la historia de las creencias religiosas a lo largo de los tiempos. De este modo, podemos ver la intersección de estos conceptos y cómo se entrelazan en el desarrollo de las tradiciones espirituales. Sin embargo, esto no implica que Zeus y Dios sean en realidad la misma deidad, ¿verdad? La discusión que hemos tenido hasta ahora, con todo el intercambio de ideas que ha tenido lugar, no necesariamente se relaciona o conduce a una conclusión sobre la verdadera esencia de lo que se considera sagrado. ¿Estás de acuerdo? No se trata solo de discutir sobre la naturaleza de Dios o de los propios dioses, sino de comprender cómo se ha concebido, visualizado, estructurado y desarrollado el concepto de lo sagrado a lo largo de la trayectoria de la historia de la humanidad. ¿No es así? Un agradecimiento muy especial por su asistencia y espero volver a verles en nuestras próximas presentaciones.